El calor de la tarde acariciaba la enorme mansión de Valerio Méndez, un hombre que había alcanzado la cima del éxito gracias a su incansable ambición. Su casa, un símbolo de poder y lujo, se erguía imponente sobre una colina, rodeada de jardines perfectamente cuidados y fuentes que reflejaban la opulencia en la que él vivía. Dentro, los preparativos para una lujosa fiesta de gala estaban en marcha, y el brillo de los candelabros de cristal competía con el murmullo de las conversaciones animadas que llenaban el salón principal. Elena, una mujer de manos curtidas y mirada serena, trabajaba diligentemente entre los sirvientes. Su hijo Camilo, de apenas 9 años, solía acompañarla en las tardes, aunque permanecía al margen, observando el espectáculo de la vida que su madre servía, pero de la cual no formaba parte. Aquella noche, mientras los invitados llegaban, Elena le indicó a Camilo que se mantuviera cerca, pero fuera de la vista. Sabía que Valerio no apreciaba ver a los hijos de los empleados rondando por los rincones de su casa, especialmente en eventos tan importantes como ese. Valerio, por su parte, estaba en su elemento. Rodeado de empresarios y figuras de la alta sociedad, disfrutaba de la admiración y el respeto que su fortuna le otorgaba. Sin embargo, debajo de esa fachada de éxito, se escondía un hombre incapaz de sentir verdadera empatía por quienes consideraba inferiores. Para él, Elena y Camilo no eran más que engranajes reemplazables en la maquinaria de su vida perfecta. Esa noche, su tolerancia por cualquier fallo era mínima, pues su reputación estaba en juego frente a sus ilustres invitados. Fue entonces cuando ocurrió un pequeño accidente. Un vaso de vino se derramó sobre uno de los manteles de la elegante mesa de banquete, y aunque no era culpa de Elena, Valerio la miró con furia, sin pensarlo 2 veces, y ante la mirada atónita de los presentes, la despidió de manera humillante, exigiéndole que abandonara su casa esa misma noche. Para Elena y su hijo, lo que había sido un refugio, por más modesto que fuera, se convirtió en un lugar hostil del cual eran expulsados sin ninguna consideración. Elena recogió sus pocas pertenencias apresuradamente, sin atreverse a levantar la vista. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba por no derrumbarse frente a Camilo, quien la miraba con ojos llenos de confusión y miedo. La ira de Valerio resonaba aún en sus oídos, como una sentencia implacable que los arrojaba al abismo de lo desconocido. Camilo, sin entender del todo lo que sucedía, se aferró a la mano de su madre, consciente de que algo terrible estaba ocurriendo. Mientras cruzaban el enorme portón de la mansión por última vez, Elena sintió el peso de la incertidumbre aplastarla. La luna iluminaba débilmente la entrada, pero la oscuridad que sentía en su interior era mucho más profunda. No tenían a dónde ir. Todo lo que había construido en los últimos años se desmoronaba en cuestión de horas. Las risas y los brindis que resonaban a lo lejos, dentro de la mansión, contrastaban cruelmente con su realidad. Para Valerio ellos ya no existían. La fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Camilo caminaba en silencio a su lado, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. La idea de abandonar el lugar que había conocido como hogar le resultaba incomprensible. A pesar de la sobriedad de su corta vida, había encontrado consuelo en las rutinas cotidianas junto a su madre. Ahora, todo eso se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos. Preguntas sin respuestas se agolpaban en su mente, pero sabía que no era el momento para pedir explicaciones. Sentía la tristeza y el cansancio en el rostro de su madre, y eso bastaba para mantenerlo callado. Cuando llegaron a la calle, Elena no pudo evitar derramar las primeras lágrimas. Había intentado mantenerse fuerte, pero el peso de la situación la superaba. Se preguntaba qué harían ahora, cómo sobrevivirían en una ciudad que no ofrecía más que indiferencia a quienes no tenían poder ni dinero. Sin embargo, había algo claro en su mente. Por más dura que fuera la situación, no permitiría que su hijo se viera arrastrado a la desesperación. Sabía que tendría que luchar,
aunque no tenía idea de cómo lo haría. Las calles de Ciudad de México eran un caos constante, donde los autos, las luces y el ruido envolvían todo en una atmósfera frenética. Para Elena y Camilo, que ahora caminaban sin rumbo, ese ambiente se sentía aún más inhóspito. Tras ser desalojados de la mansión, no tenían más que un par de bolsas con algunas pertenencias y un mundo de incertidumbre por delante. La primera noche fue especialmente difícil. Después de vagar durante horas, encontraron un albergue donde pudieron descansar, aunque el lugar estaba abarrotado de personas en situaciones similares o incluso peores. En ese espacio, la vida parecía haberse detenido, como si el tiempo se hubiera condensado en los rostros de aquellos que, al igual que ellos, no sabían qué les depararía el futuro. Elena miraba a su hijo mientras dormía en un rincón del albergue, con su pequeña cabeza apoyada sobre una chaqueta vieja que le servía de almohada. A pesar de la miseria que los rodeaba, se prometió a sí misma que haría todo lo posible para protegerlo y asegurarle un futuro mejor. Sin embargo, en ese momento, la realidad era que apenas tenían lo suficiente para subsistir, y encontrar un empleo estable en la ciudad parecía un sueño lejano. Elena sentía el peso del desaliento, pero sabía que no podía rendirse. Camilo dependía de ella, y la única opción era seguir luchando. A la mañana siguiente, mientras los rayos del sol apenas iluminaban la ciudad, Elena salió en busca de trabajo. Camilo la acompañaba, con los ojos aún somnolientos pero llenos de esperanza. Mientras caminaban por las calles, las miradas de indiferencia de los transeúntes les recordaban lo pequeños y frágiles que eran en ese mar de cemento. Elena intentaba ocultar su cansancio y miedo bajo una sonrisa débil cuando hablaba con los dueños de tiendas y restaurantes, pero la mayoría de las veces la rechazaban con excusas amables, aunque frías. Día tras día, la rutina se repetía. Las noches en el albergue eran incómodas y las jornadas en busca de empleo parecían interminables. No obstante, Elena seguía adelante, motivada por el amor que sentía por Camilo. Aunque el futuro era incierto, una cosa era segura: ella no se dejaría vencer por las circunstancias. Camilo, a su corta edad, observaba todo con ojos de asombro y aprendizaje. Sabía que la situación era difícil, pero sentía una gran admiración por la fortaleza de su madre, lo que le daba fuerzas para no rendirse. Después de varias semanas de búsqueda incansable, Elena finalmente encontró un trabajo en un pequeño restaurante de comida típica. El salario era modesto, apenas lo suficiente para cubrir los gastos más básicos, pero para ella significaba un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Se levantaba temprano cada mañana, dejando a Camilo en la escuela antes de dirigirse al restaurante, donde pasaba largas horas limpiando mesas, lavando platos y ayudando en la cocina. Las condiciones eran duras, pero Elena lo soportaba todo con la satisfacción de que al menos ahora tenían algo de estabilidad. Camilo, por su parte, había sido inscrito en una escuela pública cercana al albergue donde seguían viviendo. Aunque el cambio de ambiente era brusco comparado con la vida que llevaba antes, se adaptó rápidamente. Era un niño inteligente y curioso, y sus profesores notaron desde el principio su talento para los estudios, especialmente en materias como lengua y ciencias sociales. A pesar de las dificultades que enfrentaba en casa, Camilo se destacó entre sus compañeros, ganando elogios de sus maestros por su dedicación y capacidad de liderazgo. Sin embargo, la vida seguía siendo un reto constante. El poco dinero que Elena ganaba apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades más esenciales, y el albergue, aunque seguro, no era un hogar en el verdadero sentido de la palabra. Cada día era una lucha por mantener la dignidad en un mundo que parecía haberse olvidado de ellos. Las noches eran largas, y el cansancio se acumulaba tanto en el cuerpo de Elena como en su mente. Sin embargo, el éxito de Camilo en la escuela le daba una razón para seguir adelante, un pequeño pero poderoso recordatorio de que todo su esfuerzo valía la pena. Elena, a pesar de su agotamiento,
Nunca dejó de apoyar a su hijo. Lo ayudaba con sus tareas cuando regresaba del trabajo y se sentía inmensamente orgullosa al ver cómo Camilo, a pesar de todas las dificultades, lograba brillar en un entorno que muchas veces podía ser hostil. Cada logro académico de su hijo era un pequeño triunfo en su lucha diaria. Ambos sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también estaban decididos a no dejarse vencer por las circunstancias. Con el paso de los años, el talento de Camilo no pasó desapercibido. Desde muy joven, se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su escuela, destacando en materias que requerían análisis crítico y habilidades de redacción. Sus profesores lo alentaban constantemente, y él, motivado por el sacrificio y el ejemplo de su madre, dedicaba cada vez más horas al estudio. Los días largos de trabajo de Elena parecían encontrar un eco en las largas noches que Camilo pasaba leyendo y escribiendo, buscando perfeccionar su habilidad para contar historias. A medida que avanzaba en su educación, Camilo descubrió una pasión por el periodismo. Le fascinaba la idea de poder dar voz a quienes no la tenían, de contar las historias de las personas como él y su madre, que luchaban en silencio en un mundo que muchas veces parecía ignorarlas. Fue en esos momentos que decidió que su futuro estaría ligado a esa vocación. Elena, aunque agotada por los años de trabajo arduo, veía con orgullo cómo su hijo crecía, no solo en conocimiento, sino también en integridad y valores. Cuando llegó el momento de aplicar a la universidad, Camilo no lo dudó. Puso todo su esfuerzo en preparar las solicitudes, con la esperanza de obtener una beca que le permitiera continuar sus estudios. Después de meses de incertidumbre, la respuesta llegó. Había sido aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una beca completa para estudiar periodismo. La emoción fue indescriptible. Elena, que siempre había creído en su hijo, no pudo contener las lágrimas de felicidad al recibir la noticia. Camilo estaba un paso más cerca de sus sueños. A pesar de las adversidades que habían enfrentado, madre e hijo se dieron cuenta de que todos esos años de lucha y sacrificio no habían sido en vano. La beca de Camilo representaba no solo una oportunidad para él, sino también una especie de recompensa por todo lo que habían soportado. Ahora, el joven tenía la oportunidad de marcar la diferencia, de usar sus habilidades para cambiar el mundo que lo había visto crecer y quizás de asegurarse de que otras personas como él no tuvieran que pasar por lo mismo. Mientras tanto, la vida de Valerio Méndez había tomado un giro distinto. Aunque seguía siendo un hombre poderoso y rico, con el paso de los años, comenzó a sentirse cada vez más solo y vacío. A pesar de todo el lujo que lo rodeaba, el éxito empresarial ya no le traía la misma satisfacción. A menudo se encontraba pensando en el pasado, en las decisiones que había tomado sin pensar en las consecuencias, especialmente aquella fatídica noche en la que había despedido a Elena y a su hijo Camilo de manera tan cruel e injusta. Las imágenes de ese momento volvían a su mente, una y otra vez. Valerio se había dado cuenta de que, aunque el poder y el dinero le habían otorgado muchas cosas, también le habían arrebatado algo esencial: la capacidad de sentir empatía y compasión. En los últimos años, había comenzado a reflexionar sobre el impacto que sus acciones habían tenido en la vida de los demás, y con ese análisis surgió un profundo sentimiento de culpa. No podía evitar preguntarse qué había pasado con Elena y Camilo, y si de alguna manera podrían haber superado las dificultades que él mismo les había impuesto. Un día, después de una noche de insomnio, Valerio tomó una decisión. Ya no podía seguir ignorando el peso de sus errores. Quería saber qué había sido de Camilo, si había logrado superar las adversidades que él mismo había causado. Se puso en contacto con viejos conocidos y utilizó su influencia para encontrar al joven. No tardó en descubrir que Camilo se había convertido en un periodista exitoso y que, además, su historia era bien conocida en algunos círculos.
Para Valerio esa información fue un golpe inesperado. No solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Movido por el arrepentimiento y el deseo de redención, Valerio decidió contactar a Camilo. Sabía que no sería fácil y que el joven podría rechazarlo, pero sentía que debía intentarlo. No podía cambiar el pasado, pero quizás había una forma de reparar parte del daño que había causado. Con el corazón pesado, organizó un encuentro con el joven periodista, con la esperanza de que Camilo aceptara al menos escucharlo. El día del encuentro entre Valerio y Camilo llegó cargado de tensión. Para Camilo, recibir una invitación del hombre que había causado tanto sufrimiento en su vida fue, cuando menos, una sorpresa inesperada. No sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que debía enfrentarlo. Las viejas heridas aún estaban ahí, latentes, aunque la vida le había dado muchas razones para seguir adelante. Cuando llegó al lugar acordado, un café discreto en el centro de la ciudad, se preparó mentalmente para lo que sería una conversación difícil. Valerio ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, visiblemente incómodo. Cuando Camilo entró, sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos sabía cómo comenzar. Finalmente Camilo se sentó en silencio frente a él, esperando a que Valerio hablara. El hombre que una vez había sido símbolo de poder y control, ahora parecía más viejo y vulnerable, marcado por el peso de los años y de sus errores. Valerio respiró hondo y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Camilo, sé que no puedo cambiar el pasado», dijo Valerio, mirando fijamente a sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Pero estoy aquí para pedirte perdón. No hay excusas para lo que te hice a ti y a tu madre. Fue un acto de crueldad y arrogancia del que me arrepiento profundamente. He pensado mucho en ustedes a lo largo de los años y espero que, de alguna manera, puedas encontrar en tu corazón la capacidad de perdonarme». Camilo lo escuchaba en silencio, su rostro inexpresivo, pero sus pensamientos eran una tormenta. Recordaba claramente esa noche, el miedo y la angustia en los ojos de su madre, la incertidumbre que los había perseguido durante años. A pesar de que había construido una vida exitosa, ese momento había dejado una cicatriz imborrable. Sin embargo, allí estaba Valerio, un hombre que había cambiado, o al menos eso parecía. La pregunta ahora era si Camilo estaba dispuesto a dejar ir el dolor del pasado, o si prefería aferrarse a él. Tras un largo silencio, Camilo finalmente habló. Su voz era calmada, pero cargada de años de emociones reprimidas. «No sé si puedo perdonarte tan fácilmente, Valerio. Lo que nos hiciste no fue solo un error. Fue algo que marcó nuestras vidas para siempre. Pasamos años luchando por sobrevivir, y mientras tú seguías con tu vida, nosotros estábamos tratando de reconstruir la nuestra desde cero». Valerio asintió con el rostro compungido. Sabía que Camilo tenía razón y no esperaba que el perdón llegara de inmediato. «Lo sé, y no espero que me perdones ahora. Solo quiero ofrecerte algo». Hizo una pausa y sacó un sobre de su chaqueta, colocándolo suavemente sobre la mesa. «Quiero enmendar mis errores. He creado una fundación y me gustaría que tú la dirigieras. Está destinada a ayudar a jóvenes periodistas de entornos desfavorecidos, como lo fuiste tú alguna vez». Camilo observó el sobre sin tocarlo. La idea de una fundación era inesperada. Por un lado, representaba una oportunidad para ayudar a otros que, como él, enfrentaban un sistema que no siempre les daba oportunidades. Por otro lado, parecía una forma de Valerio de lavar su conciencia y su imagen pública. Camilo no estaba seguro de si podía confiar en sus intenciones. «¿Y por qué piensas que aceptar esta oferta lo hará todo mejor?», preguntó, manteniendo la mirada fija en Valerio. Valerio respiró hondo antes de responder. «Sé que no puedo arreglar todo, pero quiero hacer algo bueno con el tiempo que me queda. Si no para redimirme ante ti, al menos para dejar algo positivo para otros». Sus palabras eran sinceras, pero aún así, Camilo no podía evitar sentir cierta reticencia.
Sabía que aceptar implicaría mucho más que solo gestionar una fundación. Implicaba también enfrentar su propio resentimiento y decidir si estaba dispuesto a dejarlo atrás. Camilo permaneció en silencio, sus pensamientos navegando entre la duda y el resentimiento. La oferta de Valerio lo dejaba en una encrucijada emocional. Por un lado, su madre siempre le había enseñado a ser generoso, a no dejarse consumir por el rencor, pero por otro, el daño que Valerio había causado no era fácil de olvidar. Aún así, la propuesta de la fundación tenía un peso moral considerable, y Camilo sabía que podría hacer mucho bien para jóvenes en situaciones similares a la que él había vivido. Finalmente, tomó el sobre y lo guardó en su chaqueta, sin comprometerse aún. «No lo sé», Valerio dijo finalmente con la voz más firme. «Esto no es algo que pueda decidir ahora mismo. Lo que hiciste nos destrozó la vida, y no sé si alguna vez podré perdonarte por completo. Pero también sé que si esta fundación puede ayudar a otros jóvenes a encontrar una salida, no puedo simplemente ignorar eso. Lo pensaré, pero debes saber que esto no es sobre ti, no es sobre redimirte o lavar tu conciencia. Si acepto será por ellos, no por ti». Valerio asintió, comprendiendo las palabras de Camilo. «No espero menos de ti, solo quiero que esta oportunidad sirva para algo bueno, incluso si yo ya no estoy presente para verlo». La sinceridad en sus palabras parecía real, pero Camilo no podía dejar de cuestionar si Valerio buscaba algo más. Sin embargo, lo importante no era Valerio, sino los jóvenes que podrían beneficiarse de esta oportunidad. En su mente se formaba una imagen clara, la de chicos y chicas que, al igual que él, habían crecido en medio de la pobreza y las dificultades, sin saber si alguna vez tendrían una oportunidad justa. Después de esa conversación, Camilo decidió discutirlo con su madre. Esa noche, en el pequeño departamento que ahora compartían, le contó a Elena todo lo que había pasado. Elena lo escuchó con atención, y aunque la mención de Valerio le trajo recuerdos dolorosos, su consejo fue claro. «Hijo, siempre te he enseñado que el odio no construye nada. Si esta fundación puede hacer el bien, entonces deberías considerarlo, no por él, sino por todo lo que tú podrías hacer por otros. A veces, la única forma de sanar es transformar nuestro dolor en algo que valga la pena». Al día siguiente, Camilo tomó su decisión. No fue fácil, pero la claridad con la que su madre había hablado lo ayudó a entender que aferrarse al pasado no lo llevaría a ningún lugar. Llamó a Valerio y aceptó liderar la fundación bajo una única condición. Tendría total libertad para dirigirla como él considerara apropiado, sin intervención de Valerio en los asuntos operativos. Valerio, visiblemente aliviado por la respuesta de Camilo, aceptó de inmediato, sabiendo que era lo justo. El acuerdo estaba hecho, y la Fundación Camilo, como pronto sería conocida, comenzó a tomar forma. Con el tiempo, la fundación se convirtió en una plataforma importante para jóvenes periodistas de todo el país. Ofrecía becas, mentorías y oportunidades de trabajo para quienes venían de entornos desfavorecidos, brindando un camino para aquellos que, de otro modo, habrían sido ignorados por la sociedad. Camilo se dedicó en cuerpo y alma a este proyecto, supervisando cada detalle, asegurándose de que cada joven que entrara a la fundación recibiera el apoyo que él mismo hubiera deseado tener en su juventud. Para él, esta era la verdadera victoria, el triunfo sobre el dolor y la injusticia del pasado. Elena, mientras tanto, miraba con orgullo cómo su hijo había tomado algo tan doloroso y lo había transformado en un legado que cambiaría la vida de muchos. Aunque el resentimiento hacia Valerio nunca desapareció por completo, la satisfacción de ver el impacto de la fundación suavizó las viejas heridas. Por su parte, Valerio, ahora en un segundo plano, veía los frutos de la fundación con la conciencia de que, aunque sus errores del pasado no podían ser completamente perdonados, al menos había hecho algo para corregir parte del daño. La vida de Camilo había cambiado.
Ahora no solo era un periodista reconocido, sino también un líder en su comunidad, un ejemplo de resiliencia y superación. La fundación creció más allá de sus expectativas y su impacto se extendió a otras áreas, ayudando a jóvenes de diferentes campos a encontrar sus caminos. La historia de Elena y Camilo, marcada por el dolor y la lucha, había encontrado su redención no en la venganza, sino en el perdón y en la creación de algo significativo. Lo que comenzó como una cruel expulsión de una mansión se transformó en un futuro lleno de esperanza para muchos. Con el tiempo, el nombre de Valerio Méndez se fue desvaneciendo en la memoria pública, pero la Fundación Camilo siguió creciendo, llevando consigo la marca de aquellos que alguna vez lucharon desde el fondo, demostrando que las adversidades pueden ser el inicio de algo grandioso. Así, madre e hijo, habiendo superado todas las barreras, encontraron en su camino la fuerza para cambiar no solo su destino, sino el de muchos otros, iluminando el futuro de una nueva generación. Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.